Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Les estamos saludando en esta ocasión. Estamos transmitiendo desde la bellísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, con nuestros hermanos que viven en este hermoso lugar. Y les damos la bienvenida, como siempre, a través de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todos los hermanos que estamos aquí, ¿cómo decirles que el que estemos recibiendo este día, muy importante, 13 de mes, nosotros como apostolado, bueno, mi nombre es Brenda Leiva, apostolado de la Nueva Evangelización ANE Ciudad de México. Tenemos por sana costumbre hacer peregrinación a la Basílica el 13 de cada mes, así como lo pidió la Santísima Virgen en Fátima, así recordamos. Y bueno, les pediríamos que nos acompañen en oración, como siempre, una oración poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Esta oración, que a continuación también vamos a decir, es una oración bíblica y que ojalá y todos tuviéramos esa bendición de hacerla con uno o dos, como dice la palabra de Dios, uno o dos reunidos en mi nombre, dice la palabra santa de Dios en Mateo 18. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Hemos titulado este programa Prepárate para la prueba. Esto está en el libro del Antiguo Testamento, en Sirácides. Pero les quiero compartir también que en esto de lo que el Señor mueve en los corazones, tuve la oportunidad el día sábado de tener un encuentro maravilloso con un sacerdote, el cual me invitó a un retiro, que fue el día de ayer. Qué bendición que tuve la oportunidad de estar en un retiro. Bueno, lo que pasa es, como decimos a veces, nada programado por uno, todo programado por el Señor, bendito Dios, ¿no? Y algunas cosas que les quiero compartir de esa bendición de haber estado con este grupo de personas y sobre todo lo que el Padre nos estuvo compartiendo en este retiro. Hay inquietud, mis hermanos, lo sabemos, y es natural, es normal, diríamos, ante la situación que se está viviendo, de los miles y miles de muertos por estos terremotos, que todavía no alcanzamos, ya no digo a reponernos, que todavía no alcanzamos a asimilar, a meditar sobre esta situación de estos últimos 2-3 años con esta pandemia. Y viene esta situación también de tantos miles de muertos. Y pues surgen muchas preguntas, preocupaciones, dudas, y también recordar que en estos días, yo no sé en otros países, porque tenemos la bendición que esta señal llega a otros países, les mandamos saludos a nuestros hermanos de los diferentes lugares. En mi caso personal les pido disculpas no poder contestarles a lo que ponen, a los saludos,
no se me facilitan, ahora sí que ojalá y tuviera ese don de poder entender esto de los medios de comunicación, no se me facilita mucho, pero les mando un cariñoso saludo. Oramos constantemente por las personas que se conectan. Tenemos la bendición de hacer oración constantemente por ustedes y sus necesidades. Cuando ustedes ponen una intención de oración, cuando ustedes ponen un saludo, pues el Señor está atento a eso, ¿sí? Entonces, pues un saludo cariñoso, bendiciones para nuestros hermanos que se conectan desde Venezuela, desde República Dominicana, desde Colombia, Chile, Bolivia, buenas partes de Estados Unidos. Y bueno, pues hemos tenido también la bendición de darnos cuenta que aún lugares muy lejanos, como por ejemplo Nueva Zelanda, sabemos que se conectan. No todos se conectan en vivo. Algunos se conectan días después, otros entran y le hemos comentado la bendición de que también se puedan conectar vía YouTube. Entran a YouTube, ponen Brenda M. Leiva y ahí pueden ver este programa y los anteriores, ¿sí? Entonces, volvíamos a lo que decíamos, esa inquietud que aquí en México, este mes de febrero se le conoce como el mes del amor. Y bueno, pues, ¿quién es el inventor del amor? El amor por excelencia, ¿no? Hay muchas fiestas, encuentros, se habla más sobre todo de el amor de las parejas, pero el inventor del amor es el Señor. Y quiero leerles un texto bíblico porque precisamente en este libro de Romanos, San Pablo nos habla de quién podrá separarnos del amor de Dios, ¿sí? No hay punto de comparación. Los amores humanos que tenemos, digamos que entendemos que lo que más se parece en una mínima parte al amor de Dios es el amor de los padres, las madres por los hijos. Y aún así quedamos muy lejos porque el amor de Dios es incondicional, ¿sí? No depende de cómo soy, cómo me acerco, qué tanto lo quiero, lo dejo de querer, lo atiendo o lo escucho. Él siempre nos ama, por muy pecadores que seamos. Él odia el pecado, mas no al pecador. La palabra es rechaza el pecado. En Dios no hay odios. Rechaza el pecado, pero ama al pecador. Y dice San Pablo lo siguiente respecto a esas tentaciones de quién nos puede separar del amor de Dios. Esto está en Romanos 8, mis hermanos, y dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las pruebas o la angustia, la persecución o el hambre? Pongamos atención en los ejemplos que nos está poniendo San Pablo. La falta de ropa, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas a la matanza. Pero no, en todo esto triunfaremos gracias al que nos amó. Miren qué hermoso. Estoy seguro, sigue diciendo San Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas del universo, mis hermanos, ni las fuerzas del universo, sean de los cielos, sean de los abismos, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es algo que tenemos que recibir en nuestro corazón, meditar profundamente sobre este amor del Señor ante las situaciones que nos ha tocado vivir y que seguimos viviendo.
Entonces les decíamos que habíamos puesto como título el de prepararnos para la prueba. En el Antiguo Testamento se nos comparte lo siguiente. ¿Qué es prepararnos para la prueba? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Sí? En Sirácides 2:1, precisamente, se nos aclara lo siguiente, mis hermanos, ¿sí? Nos dice lo siguiente: hijo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. No sé, pero escuchamos de repente comentarios de hermanos que no se deciden a dar ese paso de fe. Porque prepararnos para la prueba tiene que ver con conocer la palabra, mis hermanos, y encarnar la palabra, ¿sí? Pero luego nos encontramos con esa tentación de pensar que como ya di ese paso en fe, de conocer la palabra, de encarnarla, de hacer lo que la misma palabra nos pide, pues ya se van a terminar las pruebas, ya se van a terminar los peligros, los sufrimientos. Mis hermanos, decía, recuerdo un sacerdote en un retiro también, todo esto es parte del paquete. Nuestro Señor no fue ajeno a todos esos sufrimientos, pero el premio es enorme, ¿sí? Entonces, sigo leyendo lo que se nos dice. Hijo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Camina con conciencia recta y mantente firme. Y en tiempo de adversidad, no te inquietes. Fíjense qué importante, en tiempo de adversidad, no te inquietes. Les comentaba en el retiro de ayer que tuve esa bendición. Pues sí, había mucha inquietud, muchas preguntas para el Padre, algún desánimo, contestaciones que, como dice el Padre también, algo que nos comentaba era que la gran preocupación, y creería yo que de muchas de nosotras que nos conectamos, es los hijos, ¿sí? Y el Padre comentaba esto en el sentido de que pedimos mucho por los hijos y a veces damos por hecho que nosotros ya la hicimos. Y nos dio la sacudida en ese sentido. Él nos decía, preocúpense primero por su salvación. Preocúpate realmente qué estás haciendo tú, ¿sí? Porque conforme tú vayas encarnando esa santa palabra de Dios, tu oración, sobre todo tu intercesión, va a tener mucho más poder, ¿sí? Y luego sigue diciendo Sirácides, la santa palabra de Dios, apégate al Señor y no te alejes, para que tengas éxito en tus últimos días. Últimos días personales, mis hermanos, no últimos días de los tiempos. Todo lo que te suceda, acéptalo, y cuando te toquen las humillaciones, sé paciente, porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen al Señor en el horno de la humillación. ¿Y cuánto nos cuesta precisamente aceptar las humillaciones, ofrecer las humillaciones, tener actos de humildad? Confía en Él, Él te cuidará, sigue la senda recta y espera en Él. Entonces, les decíamos aquí con el Padre, bendito sea Dios, precisamente el Padre Ramón nos decía que el pecado, mis hermanos, nos debilita. Y esto es muy cierto, que conforme vivamos en el pecado, somos personas débiles, sensibles a las caídas
Y un pecado nos lleva a otro pecado y nos vamos debilitando y debilitando y debilitando. Y también nos explicaba que cuando logramos resistir la tentación, porque la palabra de Dios nos enseña que hay que estar orando para resistir las tentaciones. Ora para que no caigas en tentación. No dice que ya no vamos a tener tentaciones, pero que conforme nosotros vamos resistiendo estas tentaciones, nos vamos volviendo fuertes. Miren qué importante esto. Ahora, nos compartía el Padre, para resistir las tentaciones es muy importante estar conscientes de la necesidad de confesarnos. Hay un momento en también se nos explicaba que el que vayamos a la confesión es pues mucho más poderoso que un exorcismo, así. Bueno, es maravilloso el que podamos entender todo esto, ¿no? Pero el que vayamos a la confesión, el Padre nos explicaba también en otro momento que en el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, se nos dice que las últimas palabras, ¿qué señales acompañarán a los que en Él crean? Y una de ellas se dice, expulsarán demonios. Y bueno, ¿cómo se expulsan demonios, mis hermanos? Bueno, pues cuando tú te vas a confesar, se te expulsan todos esos... El pecado son espíritus que nos tienen bien agarrados, ¿sí? Y cuando tú das ese paso en fe de ir a confesarte, es a través, en la persona de Cristo, que el sacerdote, ¿sí?, nos da esa bendición donde se nos son perdonados los pecados, ¿no? Eso nos hace fuertes. Entender que eso nos hace fuertes. La importancia de estar en oración, la importancia de confesarnos, ¿sí?, nos hace fuertes. Todo pecado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? El otro día escuchaba el testimonio de una persona muy fuerte, este testimonio que le fue revelado a una santa, de que una persona, le he revelado a ella que una persona que pues aparentemente era persona seguidora del Señor, aparentemente cumplía las cosas, pero se resistió a confesar pecados graves, ¿sí? Y entonces a esta santa le he revelado que ese es uno de los problemas principales. Nos resistimos o nos falta fe para entender que la misma palabra nos dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, que el que seamos perdonados es pura misericordia de Dios, pero Él necesita de nosotros y de nuestro entender, ¿sí? Que en otras ocasiones les he compartido de este libro maravilloso, se los enseño aquí, que se llama Providencia Divina. Se dice una visión distinta acerca de la muerte. Es las revelaciones que nuestro Señor hace a una mística boliviana, precisamente sobre las situaciones que se dan ante el querer o no confesarse. La importancia de saber que nuestra salvación primeramente depende de que nosotros realmente estemos convencidos, mejor dicho, que realmente estamos arrepentidos de haber caído, ¿sí? Y de que lo único que el Señor necesita es que le vayamos a decir, perdóname, ¿sí? Entonces, estas revelaciones que vienen en este
en este testimonio se habla también precisamente de las personas que están en peligro de muerte. Hace unos momentos platicaba con una amiga que estaba afligida porque tiene un familiar que pues está en estado de coma, está hospitalizado en estado de coma. Entonces, pues, ¿qué es lo que se le recordó? Haz todo lo posible por ir a ese lugar donde él está y rezar la coronilla de la misericordia. Nuestro Señor se lo revela a Santa Faustina, que cuando se rece esta coronilla de la Divina Misericordia, que Él manifiesta como la última tabla de salvación, Él tendrá misericordia para esa alma, ¿sí? Entonces, no lo dudemos. Entonces, en lo que se nos comparte en este libro maravilloso, que como les digo se llama Providencia Divina, el Señor le dice a esta mística boliviana lo siguiente: cuéntale al mundo, y bueno, pues yo estoy haciendo eco de lo que se le pidió a ella, ¿no? Y espero que ustedes también lo hagan. Acuérdense, a los pies de una cama, de un enfermo, de un moribundo, que se pueda rezar la coronilla de la misericordia, pues no tiene precio. Son almas que le podemos rescatar al coludo, ¿sí? Entonces, nuestro Señor en sus revelaciones le dice: cuéntale al mundo para que los hombres valoren la gracia que brinda estar junto a un moribundo que parte auxiliado por el cielo, mis hermanos. El recogimiento debe de ser absoluto, puesto que parte del cielo se encuentra en ese recinto. Es el momento en el que Dios visita ese lugar. Y pone el ejemplo, ¿sí? Nuestro Señor le narra el ejemplo de una persona que está en un hospital, ¿sí? Y que hay varias personas que lo rodean, está muy grave esta persona, y está renegando de darse cuenta que pues que va a morir, que ya no tiene remedio, y está blasfemando, está renegando. Los que lo rodean pues únicamente se le quedan viendo. Inclusive el Señor le permite a esta mística boliviana, todo esto se lo permite en visión, cómo va entrando una monjita al cuarto donde está este hombre ya en sus últimos momentos, y la monjita trata de acercarle inclusive a una imagen, ¿sí? Al enfermo. Él la rechaza, pues la rechaza completamente, ¿no? Ella sale muy triste de ese cuarto y se da cuenta de que hay también un grupo de familiares afuera, pues que están platicando, ¿sí? Ahí no hay oración, ahí no hay recogimiento. Qué grave, mis hermanos, que no nos demos cuenta de esas situaciones, ¿sí? De lo que podemos hacer, ¿sí? Y entonces le he revelado a ella, dice, quién era la monjita, ¿sí? Bueno, el enfermo, dice, mientras agitaba su cuerpo, se revelaba ante la inminencia de la muerte. Se notaba el conflicto, la tortura, la falta de paz. Dice, y me impresionaba ver que la gente que estaba con él no aportaba en nada a la paz de esta alma. Nadie oraba, mis hermanos. En el pasillo reconocí un pequeño patio donde algunas personas conversaban y reían, fumaban, bebían, ajenas a lo que el enfermo estaba pasando. Luego es cuando ya venía la religiosa, ¿sí? Dice, y el Señor le dice a la mística: es una enviada de mi madre. Fíjense, mis hermanos, la Santísima Virgen María. Pude ver entonces a la Virgen que a distancia contemplaba la escena con las manos juntas, orando, mientras le corrían lágrimas por el rostro. Había un ángel al lado del enfermo con un semblante muy triste,
Con una mano se tapaba el rostro y con la otra tocaba al enfermo. En esos momentos se está dando la lucha, mis hermanos, una lucha tremenda entre un alma que puede ser rescatada. Nuestro Señor habla de su misericordia hasta el último momento. Yo recuerdo que me tocó escuchar en una charla en vida del padre Loring, un sacerdote español. Esto fue en Querétaro. Padre Loring, que en paz descanse. Pero él dijo algo que inclusive, bendito sea Dios, a mí me tocó practicarlo, hasta ahorita lo he practicado en 2 ocasiones. Entonces él nos decía que cuando estemos ante un moribundo, nos acerquemos a su oído, que es lo último que pierde una persona que está moribunda o una persona que acaba de morir, que es lo último que pierde, el oído, y que le digamos: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Si ese moribundo, mis hermanos, con su pensamiento, con su corazón, alcanza a decirle al Señor, en silencio, ya no puede hablar, ya no se puede mover, pero en su corazón le dice: Dios mío, perdóname, esa alma es rescatada. Recuerdo también que de las bendiciones, por increíble que nos parezca, de las bendiciones que trajo para muchas personas en el peligro de muerte, que fue durante la pandemia, pues esa decisión que tomó nuestro Papa Francisco, cuando con la autoridad que se le confiere a él como cabeza de la Iglesia, él dio una, pues no sé si es un decreto o cómo se le llama, para la indulgencia plenaria, para las personas que estaban muriendo en peligro de muerte. Se les perdonaba pues todos los pasos que se tienen que dar para ganar una indulgencia plenaria. Son varios pasos, obviamente entre ellos el principal, el arrepentimiento, la confesión, la Santa Misa, recibir al Señor en la Eucaristía, etcétera, y obras de misericordia y orar por el Santo Padre. Y nos llegó ese documento donde se nos informaba que aquel enfermo que estuviera en esta época de pandemia, en esas situaciones, que únicamente con que dentro de su corazón mostrara un acto de arrepentimiento, él iba a recibir la indulgencia plenaria. Y la indulgencia plenaria, mis hermanos, es una bendición tan grande, es el borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas almas, por muy triste que pudiera parecernos, muy trágico que pudiera parecernos, cuántas almas de las que murieron en esta pandemia recibieron esa bendición de la indulgencia plenaria otorgada por nuestra Iglesia, que de haber muerto en otro momento, de otra manera y tal vez con más años, no lo hubieran recibido, ¿sí? Pero también sabemos que el sufrimiento y el dolor nos hace voltear los ojos a Dios. Y no solo el enfermo, en muchísimos de los casos, los familiares del enfermo. Y hay que recordar que en el libro de la sabiduría se nos dice que Dios no creó al hombre para que pereciera. Sabemos en el libro de sabiduría precisamente que la muerte entró al mundo por la envidia del diablo. Ave María Purísima, ¿sí? Entonces es consecuencia de eso. Sabemos también, porque esto es importante, del libro de este que se le estaba enseñando, que se llama Providencia Divina, hay una información muy valiosa de lo que el Señor le dice a esta mística boliviana, y es importante que sepamos que es un testimonio
que viene con el imprimatur del que en su momento era arzobispo emérito de Cochabamba, Monseñor Fernández y Pasa, y que dice lo siguiente. Esta es información valiosísima. Nos decía lo siguiente. Dice: durante la noche el Señor me instruyó acerca de lo que sucede. Por eso es tan importante compartir, mis hermanos, ¿sí? ¿Cuántos bueno, seguramente ustedes ya lo saben, los que están conectados, pero ¿cuántos de las personas con las que ustedes van a compartir ignoran esta verdad? ¿Sí? Rechazan el ir a la confesión, ignoran que es necesaria para vivir una eternidad donde Dios quiere, ¿sí? Por eso a compartir, de su lado derecho pueden compartir o luego entrar a YouTube. Durante la noche el Señor me instruyó acerca de lo que sucede cuando una persona pide confesión y no se la conceden por negligencia o descuido. Pongamos atención, así dijo Jesús. Si un alma busca a un sacerdote para confesarse, a menos que sea un caso de fuerza mayor, ahora el sacerdote, está obligado a escuchar la confesión del fiel. Pero si ese pecador muere, inmediatamente es ingresado en el paraíso en virtud a su arrepentimiento y deseo de purificación. Miren, qué bendición y qué necesario. Yo mismo, le dice el Señor a esta mística boliviana, yo mismo le doy la absolución. ¿Cuántas personas también, mis hermanos, han expresado alejamiento de las cosas de Dios o alejamiento inclusive de la iglesia, porque han tenido tal vez una mala experiencia con algún sacerdote? Y estas cosas suceden con o sin razón, porque recordemos que a los sacerdotes como son seres humanos con los que tenemos que orar por ellos, sostenerlos en estas batallas, ¿no? Pero hay quienes, pues sí, han tenido alguna situación y han decidido alejarse, ¿no? Bueno, aquí está la respuesta. Dice: pero el sacerdote que se negó a confesarlo por comodidad, negligencia, sin tener un motivo justificable ante Dios, tendrá que responder ante la justicia divina y dar cuentas de una falta muy grave, tanto como si él mismo fuera culpable de los pecados que se negó a escuchar y a perdonar, a menos que haya confesado y enmendado su culpa. Por eso les pido oración por los sacerdotes, agrega el Señor, para que fieles a su vocación y a la gracia que se les confiere en mi propia persona, en persona de Cristi, concedan el perdón y misericordia a las almas. ¿Sí? Qué importancia. Y como les decía, lo que nos compartían ayer, ¿no? Una confesión es mucho más importante e inclusive que un exorcismo, ¿sí? Es valiosa. Y bueno, tratando de meditar esto que nos está tocando vivir, mis hermanos, pues desde el primer libro de la Biblia, en el Génesis, se nos habla de la necesidad de ser justos, precisamente porque son los que heredarán la tierra, dice la palabra de Dios. En el libro del Génesis, desde el principio, Génesis 7, aquí lo tenemos, se nos dice y se nos comparte lo siguiente. Génesis 7, 1, para los que les guste anotar. Yahvé dijo a Noé, fíjense que viendo la historia de lo que fue Noé, que yo creo que la gran mayoría la conocemos, y yo diría que muchas personas la llegamos a conocer a través de las películas, ¿sí? Entonces, veíamos las películas y algo
algo aprendíamos, pero el profundizar en la palabra de Dios, eso es lo más importante, mis hermanos. Entonces, inclusive hay una frase muy usada, entre nosotros los mexicanos. Cuando se refieren a alguien, alguna persona dice, no hombre, este es más viejo que Matusalén, ¿sí? Y es una frase que se usa comúnmente y que pocos sabemos quién era Matusalén, y mucho menos que era un personaje bíblico, ¿sí? Y entonces parte de esta historia de dónde venía Noé, se nos dice, por ejemplo, que Adán, el primer padre, el primer Adán, vivió en el sentido de eso, de que Dios no quiere la muerte del pecador, sino de que se salve, mis hermanos. Adán vivió 938 años. Adán, ¿sí? 938 años. Y de esa descendencia viene Matusalén, ¿sí? Esto lo encontramos precisamente en la descendencia de Adán, es Génesis 5. Ahí se habla de qué edad tenía Adán cuando murió, ¿sí? Y se nos narra también que Matusalén, por eso dicen más viejo que Matusalén, vivió 969 años, más grande que Adán. Y que de un hijo de Matusalén nació Noé, mis hermanos. Fíjense nada más, ¿sí? De un hijo de Matusalén nació Noé. Y se nos dice algo más que es importantísimo, ¿sí? Que Noé era una persona, dice, que se había ganado el cariño de Yahvé. Aquí se nos narra, ojalá y nos tomemos el tiempo importantísimo de volver a releer todo este libro del Génesis, porque estas situaciones que estamos viviendo, mis hermanos, también algo nos quiere decir. Y vuelve a decir sobre la justicia. Dice precisamente en Génesis 6, dice que Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo, mis hermanos. Noé andaba con Dios. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Estamos hablando de un tiempo donde la maldad del mundo, del hombre en la tierra, era tan grande. La pregunta sería, ¿qué tipo de maldad estamos viviendo, mis hermanos? ¿Qué tipo de maldad del hombre de hoy, que no se tienta el corazón para matar, asesinar, robar, secuestrar, apartarse de Dios, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, ese era Noé, y él se había ganado el cariño de Dios. ¿Cómo se lo ganó? Siendo un hombre justo. Hay que recordar que la palabra de Dios nos enseña que Él es un Dios justo. Él hace promesas maravillosas. Al principio les decía la oración de Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos. En Mateo 18 dice, cuando haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué trabajo nos cuesta creer las promesas de Dios? Y sobre todo, ¿qué trabajo nos cuesta encarnarlas? ¿Sí? Ay, bueno, sí lo dice, pero no tengo tiempo. Ay, qué difícil tener que buscar personas para reunirme con ellas. Es más fácil orar solo. El poder está en 2 o 3
mis hermanos, reunidos en mi nombre, dice la santa palabra de Dios, ¿sí? Y Dios no se puede contradecir. En el Nuevo Testamento, precisamente, hay un momento en el libro de los Hebreos, ahorita nos vamos al Nuevo Testamento, que Dios no puede contradecirse en lo que ya dijo y estableció, ¿sí? Hebreos, ahorita les digo, en el libro de los Hebreos 7, 16, ya los encontré, permítanme tantito, 7, 16, se nos dice lo siguiente: déjenme ver dónde lo encuentro. Hebreos 7, 16. Perdón, es antes, es 6, 16. Dice: los hombres juran por uno mayor que ellos, y cuando algo es dudoso, el juramento pone fin a la discusión. Por eso Dios también se comprometió con juramento. Entonces, corrijo el dato que les había dado, es 6, 16, ¿sí? Y dice lo siguiente: por eso Dios no se puede contradecir, mis hermanos, y no puede decir que lo que ya estableció como promesa no lo cumpla, ¿sí? Por eso Dios también se comprometió en un juramento. Quiso demostrar a los que habían de heredar sus promesas que nunca cambiaría su decisión. Tenemos, pues, promesa y juramento, dos cosas irrevocables en las que Dios no puede mentir, mis hermanos. ¿Y qué necesitamos para ser justos? Pues la misma palabra de Dios nos lleva a las respuestas. Los justos son los que comparten con el necesitado. Los justos son los que no se cierran, ¿sí? A la necesidad del hermano, ¿sí? Desgraciadamente, en la vida no siempre es así. Hay un momento en el libro de Sabiduría, donde se nos habla que no volteemos la cara al justo, porque si él, este es Sabiduría 4, bueno, ya me lo memoricé un poquito, que no voltees, mi hermano, la cara para otro lado, la cara al necesitado, porque si este necesitado en su tristeza, en su desesperación, te maldice, el Creador lo escuchará. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser justos. Ahora, ¿qué necesitamos meditar también, mis hermanos? Y esto es parte de lo que el Padre, bendito sea Dios, el día de ayer nos compartía, el Padre Ramón. Y que lo que debemos preguntarnos es: ¿qué hay en tu vida, mi hermano, que a Dios no le gusta? Así de sencillo. ¿Qué hay en tu vida, en tus actitudes, tu forma de vida, que a Dios no le gusta? ¿Sí? ¿Qué hay en tu vida que a Dios no le gusta? Entonces es importante que pongas atención a esto, que medites en esto. ¿Qué hay en tu vida que a Dios no le gusta? Porque elegimos cosas que nos hacen daño. Sí, nos causan placer momentáneo, pero ¿qué pasa? El mundo, ¿qué nos ofrece? Todos los días, a todas horas, aquí, allá y acullá, nos ofrece poder, tener. Yo recordaba que el padre Gerardo Sandoval, que también en paz descanse, él nos compartía que en alguna ocasión, en un retiro que nos dio, nos hizo la pregunta, y ya se la hemos compartido a ustedes, él nos decía que si era malo el pecado. Bueno, ¿qué les puedo decir? Todas dijimos: ¡ay, sí, es malísimo!
Y Él nos contestó. Fíjense que no, el pecado es muy bueno. Por eso hay tantos que caen en él. El pecado se nos presenta como ángel de luz, como algo apetitoso, ¿sí? Lleno de placer a los sentidos, ¿sí? A la avaricia, a la envidia. Por eso ya sabemos quién es el ángel de luz que viene causando confusión, envidia y nos debilita en nuestras caídas. Entonces, es importantísimo, mis hermanos, que entendamos y reconozcamos la necesidad de ir a la confesión. Ya, de compartir a los hermanos que viven sin confesarse o dudan de la bendición de Dios que nos permite, ¿sí?, que el sacerdote en la persona de Cristo nos absuelva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos seguir en confusión. El que decía esto de que una confesión bien hecha, y esto es para terminar, dice, una confesión bien hecha es mejor que un exorcismo, lo decía el padre Gabriel Amor, uno de los exorcistas del Vaticano. Dice, Satanás, Ave María Purísima, se enfurece cuando alguien se reconcilia con Dios. Pues sí, cómo no. Se enfurece cuando alguien se reconcilia con Dios. Y luego cuando hablamos de justicia, ¿no?, el compartir con el necesitado, cuántas veces, pues, y me ha tocado escucharlos, no sé ustedes, pero sí me ha tocado escuchar. Cuando digo, pues yo, ¿por qué voy a compartir lo que es mío con ese que está ahí parado, sentado, nada más alargando la mano? A mí me ha costado mi trabajo, mi sudor, mi inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué, mi hermano? Para que tú te salves. Así de sencillo. Por eso es bueno compartir, ¿sí? Y exactamente como dice lo que les decía, dije que era sabiduría, no, perdón, corrijo, es Sirácides 4:4, donde se dice lo siguiente: no rechaces al hombre afligido que te suplica, ni vuelvas la cara al necesitado. No des motivos a nadie para que te maldiga, pues si te maldice en la amargura de su alma, su Creador lo escuchará. Si te maldice en la amargura de su alma, su Creador lo escuchará. Y algo también que creo que es importantísimo, porque cuando nos ponemos a hablar con los hermanos, tratando de acercarlos a las cosas de Dios, nos empiezan a poner una mila de pretextos, y en la gran mayoría de ellos son acusaciones, mis hermanos, porque ellos no perdonan, no aceptan perdonar, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios nos dice, precisamente en el mismo libro de Sirácides 4, dice, no busques argumentos contra la verdad, avergüénzate más bien de tu ignorancia. Ignorar la palabra de Dios es muy peligroso, mis hermanos. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto, ya es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.